Homero, el padre de la épica griega. En el horizonte cultural de la antigua Grecia, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Homero, tradicionalmente considerado el autor de los dos grandes poemas épicos de la literatura griega, la Ilíada y la Odisea. Su figura se ha convertido en sinónimo de poesía épica, de transmisión oral y de memoria colectiva. Para los griegos, Homero fue más que un poeta, fue un maestro de valores, un narrador de los orígenes y un referente educativo y cultural. Sin embargo, su vida y su identidad permanecen envueltas en misterio. Nadie sabe con certeza si fue una persona real, si existieron varios poetas que llevaron su nombre o si se trata de una construcción mítica que unificó siglos de tradición oral. Lo cierto es que bajo la figura de Homero se encuentra el germen de la cultura occidental, pues su obra marcó la manera en que los griegos comprendieron la guerra, el honor, la astucia y la relación entre dioses y hombres. El misterio de su origen. La tradición antigua afirmaba que Homero era un poeta ciego que vagaba por distintas ciudades de Grecia recitando sus versos. Su cedera, según algunos autores, era símbolo de la inspiración divina, una manera de mostrar que su visión no estaba en los ojos, sino en el alma. Diversas polis reclamaron ser su lugar de nacimiento: Esmirna, Quíos, Colofón, Ítaca, Argos, Rodas y hasta Atenas. Este mosaico de tradiciones revela que Homero se había convertido en un bien común de toda Grecia, un patrimonio cultural que ninguna ciudad quería dejar de reclamar. El hecho de que existieran biografías contradictorias sugiere que, más allá de la persona, lo que importaba era el mito. Homero como el poeta arquetípico, el cantor de la gloria y el sufrimiento humanos. La cuestión homérica. Desde la antigüedad, y con mayor intensidad en la época moderna, surgió lo que se conoce como la cuestión homérica. ¿Fue Homero un único autor, o las epopeyas que se le atribuyen son el resultado de múltiples poetas y generaciones de tradición oral? Filólogos como Friedrich August Wolff en el siglo XVIII sostuvieron que la Ilíada y la Odisea eran recopilaciones tardías de cantos orales transmitidos por generaciones de aedos, fijados por escrito en la época de Pisístrato, en el siglo VI a.C. En el siglo XX, los estudios de Milman Peri y Albert Lorg sobre las tradiciones orales de los Balcanes demostraron cómo los cantores podían improvisar epopeyas extensas gracias al uso de fórmulas y versos repetitivos. Esto reforzó la hipótesis de que Homero fue más un punto de llegada que un creador individual absoluto. No obstante, otros investigadores, como Jeffrey Kirk, defendieron la idea de una unidad poética que revela la mano de un genio individual. Así, Homero se convierte en un enigma. ¿Autor único o símbolo de una tradición? La respuesta, probablemente, se sitúe en un punto intermedio. La tradición oral y los aedos. En el mundo griego previo a la escritura generalizada, la transmisión de los relatos dependía de los aedos, cantores itinerantes que memorizaban y recitaban epopeyas en plazas y festivales. Estos poetas usaban fórmulas repetitivas, como los epítetos Aquiles, el de los pies ligeros o Héctor, domador de caballos, que facilitaban la memorización y la improvisación. La Ilíada y la Odisea son herederas de esta tradición oral. Más que textos estáticos, eran relatos vivos que cambiaban de acuerdo con el público, el contexto y la inspiración del recitador. Esto explica las repeticiones, las fórmulas y la estructura rítmica de los poemas. La tradición oral no era exclusiva de Grecia. Culturas como la India, con el Mahabharata, o la nórdica, con las sagas, siguieron modelos similares. Lo que distingue a Homero es que, en algún momento, su poesía fue fijada por escrito y alcanzó una unidad literaria que le permitió perdurar hasta nuestros días. La fijación escrita y la transmisión. La fijación por escrito de los poemas homéricos se atribuye a la época de Pisístrato, tirano de Atenas en el siglo VI a.C., quien habría encargado recopilar y organizar los cantos de la Ilíada y la Odisea para que se recitaran de forma ordenada en las fiestas panateneas. De este modo, los relatos orales adquirieron una forma relativamente estable. Más tarde, en la Biblioteca de Alejandría, los filólogos alejandrinos, como Fenódoto, Aristófanes de Bizancio y Aristarco de Samotracia, se dedicaron a comparar manuscritos, corregir interpolaciones y establecer versiones más puras de los poemas. Gracias a su trabajo, la obra de Homero sobrevivió con gran fidelidad al paso de los siglos. Con la expansión romana y, posteriormente, la preservación bizantina, los poemas homéricos se convirtieron en pilares de la educación clásica, transmitidos de generación en generación. Homero en la antigüedad. En la Grecia clásica, Homero era considerado el educador de toda Grecia.
Sus versos eran memorizados por los jóvenes, citados en los debates políticos y utilizados como referencia en los tribunales. Filósofos como Platón y Aristóteles discutieron su obra. El primero lo criticaba por presentar a los dioses de manera demasiado humana, mientras que el segundo lo elogiaba como maestro de la narración. En Esparta, los poemas homéricos eran parte esencial de la educación militar. En Atenas, se usaban para formar a los ciudadanos en valores cívicos. Los dramaturgos trágicos como Esquilo, Sófocles y Eurípides se inspiraron en sus historias para sus obras, mostrando hasta qué punto la huella de Homero impregnaba toda la cultura griega. Influencia posterior. El prestigio de Homero no se limitó a Grecia. Los romanos lo adoptaron como modelo de épica y lo emularon en la figura de Virgilio, cuya Eneida fue considerada la continuación latina de la Ilíada y la Odisea. Durante la Edad Media, aunque su presencia fue más tenue en Europa occidental, en Bizancio se siguió copiando y estudiando. Con el Renacimiento, Homero fue redescubierto con pasión. Traducciones al latín y a las lenguas vernáculas lo convirtieron en un autor fundamental para el humanismo europeo. Desde entonces, ha sido fuente de inspiración para escritores, artistas, músicos y cineastas. De James Joyce, con su Ulises, a películas épicas modernas, Homero sigue vivo en el imaginario colectivo. Homero es, al mismo tiempo, un hombre y un mito. Su existencia histórica puede ser incierta, pero su influencia cultural es incuestionable. Bajo su nombre se cristalizó una tradición poética que definió a Grecia y, con ella, a toda la cultura occidental. La Ilíada y la Odisea no son solo relatos de guerras y viajes, sino reflexiones eternas sobre el valor, la ira, la astucia, la fidelidad y el destino humano. En ellas, Homero capturó la esencia de lo que significa ser hombre, vulnerable, ambicioso, apasionado y siempre en busca de gloria. Así, Homero, el poeta ciego que tal vez nunca existió, se convirtió en el mayor visionario de todos los tiempos. Su voz resuena desde hace casi 3000 años, recordándonos que la poesía es la memoria viva de la humanidad.